Universidad Nacional de Loja, Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación. Práctica de disección de estómago de cerdo, a cargo de la doctora Sandra Alvarado. Realizado por los integrantes del grupo número 2, Hans Barrera, Joana Cabrera, María Gómez, Miguel Solano, María Vázquez y Jeremy Zapata. Objetivos de la práctica. 1. Reconocer las partes del estómago que conforman el aparato digestivo mediante la identificación de sus diferentes segmentos para comprender mejor su estructura. 2. Describir los procesos básicos que se llevan a cabo en el estómago como parte del aparato digestivo para entender su estudio. 3. Determinar consecuencias que ocasiona en el aparato digestivo la falta de buenos hábitos de alimentación para un mejor cuidado de nuestra salud. 4. Comprobar la forma, estructura y funcionamiento del estómago mediante la disección del estómago del cerdo para demostrar la importancia de consumir una alimentación variada y saludable en una dieta diaria. Materiales. Para la realización de la presente práctica se utilizó un equipo de disección, guantes de manejo, papel absorbente, franela, mascarilla, fundas plásticas para el reciclaje, mesa de laboratorio, pinzas metálicas, una balanza, bisturís. Adicional a esto se utilizó como material principal el estómago del cerdo y como sustancias agua. Procedimiento. Paso número 1. Ubicar el estómago en la mesa de trabajo y proceder a pesar la muestra del animal, en este caso de un peso de 664 gramos. Paso número 2. Observe e identifique la estructura externa del estómago, sus curvaturas, el cardias, el píloro y las diferentes partes del mismo. Paso 3. Identificar las diferentes partes y capas de músculo membranosas e indicar las diferentes funciones. Paso 4. Proceda a llenar con agua el estómago a través del cardias, cerrando el píloro con las pinzas metálicas. Debe sujetar bien para evitar fluidos y observe la dilatación. Vaya midiendo la capacidad gástrica, es decir, el total de agua que ingresa al estómago. Paso número 5. Vacíe el agua del estómago a través del píloro de forma lenta y continua, para de esta forma poder limpiar y poder comenzar a trabajar con el estómago del cerdo. Paso 6. Proceda a realizar la disección del estómago partiendo del cardias y siguiendo la curvatura menor hasta llegar al píloro. Paso 7. Extender el estómago sobre la mesa de trabajo y proceder a observar e identificar las estructuras de la cara interna del estómago. A comparación de la cara externa, podemos diferenciar varios tonos de color sobre él. Resultados de la práctica. En el estómago utilizado se pudieron evidenciar las siguientes características. Comenzando con el peso, este tuvo un total de 664 gramos con grasa y 522 gramos sin la grasa. La capacidad gástrica del estómago fue de 1.5 litros. Asimismo, su eje longitudinal fue de 24.5 centímetros y su eje transverso de 17.5 centímetros. Estructura externa. Podemos presenciar las distintas partes que conforman al estómago, tales como el fondo, el cardias, el cuerpo, el esfínter pilórico y el duodeno. Estructura interna. Después de cortar y voltear la pared del estómago, se notaron diferencias en el color. Específicamente se apreció zonas más oscuras debido a una mala alimentación o posibles patologías. Se presenció mucosidad amarillenta y pliegues en toda la pared estomacal. Además, se pudo identificar estructuras como el cardias y el píloro. Disposición de las fibras musculares. Extender el estómago sobre la bandeja metálica para proceder a observar e identificar las estructuras de la cara interna del estómago. En este caso pudimos observar su capa longitudinal, su capa oblicua y su capa circular. Conclusiones. Sintetizando a través de la práctica que lleva el nombre de disección del estómago del cerdo, se logró reconocer a través de la observación las diferentes partes que conforman este órgano.
Las partes fueron internas tanto como externas del estómago, inclusive diferenciando varios de los segmentos que éste presenta. Ello para conocer de una mejor manera la estructura que conforma este relevante órgano que conforma parte del sistema digestivo. Además, se denotó procesos que son básicos en la función del órgano, como formar el quimo, contener el ácido clorhídrico para ayudar a la digestión, exterminar bacterias externas, entre otras funciones importantes. Asimismo, se determinó varias consecuencias que trae consigo el no seguir una buena alimentación, específicamente dentro de nuestro estómago. Una de las principales complicaciones es el presentar úlcera estomacal, que en sintetizadas palabras es la perforación de las paredes del estómago, debido a una pérdida de mucosa interna del estómago. Además, puede provocarse inclusive por una bacteria denominada Helicobacter pylori, misma que es transmitible a través de los alimentos o el agua contaminada. De ahí deriva la razón de siempre tener una buena higiene con los alimentos. En este sentido, con respecto a lo observado en la práctica en la estructura interna del estómago, establecemos que el animal ha llevado una alimentación factible, dado que no presenta daños o anomalía alguna. Por otra parte, en base a los resultados de la práctica, se pudo comprobar la forma y estructura que este órgano posee a través de la disección, reconociendo así las diferentes estructuras. Con referencia a la externa, se visualizó el cardias, el cual es la parte más cercana y que se une con el esófago. El fondo, la parte superior del cuerpo del estómago. El cuerpo, la cual es la mayor parte del estómago, tanto superior como inferior. El antro, en donde se mezclan los jugos gástricos. El píloro, que es la parte que se une al duodeno y actúa como válvula para controlar el contenido del estómago hacia la primera parte del intestino delgado. Por final, se reconoció las curvaturas que éste posee, siendo estas la mayor y la menor. Conforme a la estructura interna se distinguió las capas de la pared del estómago, que vendrían siendo la mucosa, la submucosa, la subserosa y la serosa. Además, se visualizó algunas rugosidades en las paredes. Para finalizar, es importante mencionar que implementar una alimentación saludable es de gran relevancia. Ello porque evita de que se produzcan o aparezcan enfermedades que dañarán o deteriorarán el sistema digestivo, por ende, de igual forma nuestra salud. Por ejemplo, en lo que concierne al estómago, llega a poseer úlceras estomacales que produzcan el sangrado. Por todo ello, debemos cuidar mucho los alimentos que consumimos y de igual forma tratar de comer todas nuestras comidas del día, ya que también podemos llegar a enfermar por falta de alimentación. Sin más, junto al grupo de la práctica, agradezco su atención y tiempo prestado a este video, debido a que la práctica llevó un gran trabajo y un gran tiempo de organización y realización. Muchas gracias.